El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Mientras tú vacacionas, en Vuelo a Tiempo te traemos el mejor periodismo turístico. Entrevistas, noticias, opinión, análisis. También te damos las mejores recomendaciones para que realices el viaje que siempre has soñado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Vuelo a Tiempo, como siempre, transmitiendo desde la Ciudad de México, en lo más alto de la colonia Roma, aquí en las instalaciones de Vive Radio. En los controles está Mario Gómez. Muchísimas gracias, Mario, por estar con nosotros. Y pues estamos en pleno ya septiembre, mes patrio, que bueno, pues siempre nos encanta estos meses porque es un buen momento para hablar de muchísimas cosas, sobre todo de algunos temas políticos, si queremos saber lo que sea. Podemos también hablar de tradiciones, de muchísimas cosas. También podemos hablar de gastronomía, que es lo que también a nosotros nos encanta como mexicanos. Vaya, ya estamos preparando el pozole para el próximo 15, estamos ya comprando los tequilas, las cervezas, por supuesto, y los bailables, que siempre son bien hermosos. Entonces también es cuestión de hablar de muchísimos temas y bueno, de eso estaremos hablando en los próximos días y seguramente también se estará hablando de muchas situaciones, sobre todo también de turismo, porque pues es un megapuente este fin de semana. Es feriado el 16 y por supuesto pues el 15 muchas personas, evidentemente no habrá clases, ningún maestro va a ir a impartir clases el próximo lunes 15, seguramente muchas personas que trabajen ese día lo harán mediodía únicamente. Entonces es un gran motivo para salir de viaje y de eso estaremos hablando también en la próxima semana. Por lo pronto, vámonos a Guadalajara. Del tequila al mundial, con Gerardo Rico. Mi queridísimo Gerardo Rico, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Julio? Buen día, buenos días a los amigos en Ciudad de México. Bien, también he estado escuchándote del megapuente que se va a dar ya con motivo de los festejos del 15 de septiembre y bueno, pues en ese marco, pues recordar hechos históricos, hechos que se originaron aquí en Guadalajara, pues en la década de los 70, hombre, ¿qué te platico? No, pero está padrísimo el tema. Fíjate que la semana pasada hiciste un pequeño comentario sobre tu gran participación en la que nos hiciste una breve lista, porque hasta eso fue breve lista de todos aquellos artistas que han surgido en Jalisco y en algún momento mencionaste el barrio de San Andrés. Hiciste un comentario que la verdad hizo mucha curiosidad, incluso en mí y en algunos de los radioescuchas de Vuelo a Tiempo, que dijeron, oye, yo no sabía ese dato, pero el barrio de San Andrés es un sitio histórico, tiene, me parece, muchísima historia, casi de 3-4 siglos por lo que estuve leyendo, pero aparte marcó toda la historia de México en los años 70, los 80, con una historia que tiene que ver con guerra sucia, con la guerrilla urbana, y que para eso tú nos vas a platicar. ¿De qué se trata ahora esta ocasión, mi querido Gerardo? Mira, Julio, amigos del auditorio, pues efectivamente el barrio de San Andrés se ubica al oriente de la ciudad de Guadalajara, y en este barrio, en la década de los 70, se originó un grupo denominado Los Vikingos. Eran jóvenes de barrio que se dedicaron a, pues se tomaban la cerveza en la esquina y todo, pero este grupo de Los Vikingos trascendió porque posteriormente se organizaron en el Frente Estudiantil Revolucionario y comenzaron a participar
en los procesos internos en las elecciones de la Universidad de Guadalajara, sobre todo a nivel de preparatoria. Ellos fueron antagónicos con la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Entonces, el asunto del Frente Estudiantil Revolucionario que surge por allá en el mes de abril de 1970, posterior, hay que recordar, a la represión de 1968 en Tlatelolco, pues surgen grupos estudiantiles en diferentes estados de la República. Aquí en Guadalajara, en el barrio de San Andrés, después de esos llamados vikingos, surge el Frente Estudiantil Revolucionario, que luego deviene en la Liga Comunista 23 de septiembre. Así es. Esa es la situación en esta de este barrio que es histórico, es reconocido precisamente. Hay que recordar que por allá el 24 de septiembre del 2023 se reunieron se develó una placa en el barrio de San Andrés precisamente, donde se habla de las personas, de muchas personas que surgieron, los nombres de integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, que fueron, pues varios de ellos venían de los vikingos, ¿no? Venían y luego pasaron por el Frente Estudiantil Revolucionario. Fíjate que hay que hacer un análisis rápidamente así. El Frente Estudiantil Revolucionario era apoyado en su momento por la familia de los Zuno, de los hijos del maestro José Guadalupe Zuno, refundador de la Universidad de Guadalajara allá por 1929, y suegro en aquel momento, en la década de los 70, del entonces presidente Luis Echeverría. Era el presidente de aquel entonces, estaba casado con María Esther Zuno, hija de don Guadalupe. Entonces, pues eran apoyados por ellos apoyaban al Frente Estudiantil Revolucionario. Y por parte de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, bueno, pues en la Federación de Estudiantes de Guadalajara fue fundada en 1949 por Carlos Ramírez Ladevic, que fue un líder histórico de la Universidad de Guadalajara. Fue él asesinado en 1975, pero en 1949 surge la Federación de Estudiantes de Guadalajara. ¿Y quién era Carlos Ramírez Ladevic? Pues hijo de Margarito Ramírez, que era un ferrocarrilero que por allá en alguna ocasión en la Ciudad de México sacó de la Ciudad de México vestido de mujer al general Álvaro Obregón y lo llevó hasta Acapulco. Entonces, en esas correrías postrevolucionarias, Álvaro Obregón hizo senador de la República y gobernador de Jalisco a Margarito Ramírez. Su hijo, Carlos Ramírez Ladevic, funda en 1949 la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Entonces, volviendo a la década de los 70, pues se da el enfrentamiento entre el Frente Estudiantil Revolucionario y la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Ojo, la Federación de Estudiantes de Guadalajara no participa en las movilizaciones de 1968 en la Ciudad de México. En aquel entonces el secretario de Gobernación era Luis Echeverría Álvarez, que en 1970 llega a la presidencia de la República, y ya comentamos el asunto familiar que había entre el presidente de Luis Echeverría y la Universidad de Guadalajara para 1970. Entonces, bueno, toda esta situación se tiene que recordar, porque de ahí surge, de la Federación de Estudiantes Revolucionarios, la Liga Comunista 23 de septiembre, que se funda en 1973, si no mal recuerdo. Se funda en el 15 de marzo de 1973, y se integra precisamente por las guerrillas urbanas de los años 70. Se nutre principalmente de estudiantes radicalizados por la represión gubernamental. Pues estaba fresco todavía. Pero el 68, claro. 1978 iba a pasar, acababa de pasar, el 71. Si no recuerdo, en el 71 en la Ciudad de México también, efectivamente. Y entonces, a raíz de todo esto, pues surge este grupo armado, la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Qué hizo la Liga Comunista 23 de septiembre? Bueno,
estaba leyendo pues desde hace algunos días preparando este tema, pues fíjate, en Monterrey, Nuevo León, el 17 de septiembre de 1973, secuestraron al empresario Eugenio Garza Sada. Sonadísimo ese caso. Él es asesinado en ese enfrentamiento entre sus guardaespaldas y los miembros guerrilleros de la Liga Comunista 23 de septiembre, y bueno, es esa situación. También el 4 de mayo de 1973, la Liga Comunista, a través de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, el FRAP, secuestran al entonces cónsul de Estados Unidos en Guadalajara, Terrence George Lauré, y pues ellos piden, los señores, los estudiantes o la gente, los guerrilleros en aquel momento, piden a cambio la liberación de 30 presos políticos y que sean trasladados a La Habana, Cuba. El diplomático es liberado 72 horas después en Guadalajara, y el gobierno ya del presidente Luis Echeverría cumple las demandas de los guerrilleros en aquel momento. Luego también, en la mañana del 28 de agosto de 1974, el maestro Guadalupe Zuno, el suegro del presidente en aquel momento, tenía 83 años de edad y también es secuestrado por la gente del FRAP. También aquí se habla mucho aquí en Guadalajara de ese secuestro. Estuvo secuestrado 10 días el maestro Guadalupe Zuno. Esa historia es fantástica. No te escuché, perdón. Esa historia es fantástica. Así es, los guerrilleros pedían la liberación de 10 presos y un pago de 20 millones de pesos. Y 10 presos, y que se liberara a 10 presos también para que se fueran en un vuelo directo a La Habana, Cuba. Ya en ese momento la presidencia de la República no aceptó ningún trato con ellos, y por ahí se habla de que fue capturado el papá de uno de los líderes guerrilleros en aquel momento, y por eso fue que tuvieron que liberar al maestro Zuno, quien llegó a su casa. Las crónicas de aquella época dijo que lo liberaron como a las 9 de la noche, y cuando llegó a su casa, pues él dijo que quería cenar. Un personaje histórico aquí en Jalisco, el maestro José Guadalupe Zuno, un liberal muy reconocido. Y perdón que te interrumpa, Gerardo, y también se habla de otra historia también bastante truculenta, de que en algún momento se dieron cuenta de quién era Zuno Arce. Yo creo que sí lo sabían, pero hay que ver también la historia de el hijo del hijo, me parece, que también estaba, me parece, envuelto en situaciones de cuestiones de tráfico por ahí, de sustancias ilícitas, y que por eso también lo liberaron. Así es, sí, también se da esa es otra versión. Existe esa versión. Hay que recordar irnos también hacia el inicio del Frente Estudiantil Revolucionario. Muchos jóvenes estudiantes pues conocían al maestro, era conocido como el maestro Zuno aquí en Guadalajara, José Guadalupe Zuno, que había sido ya gobernador de Jalisco también. Entonces pues era conocidísimo. Entonces llegó intacto el señor, con una ropa diferente, cuentan las crónicas del momento, pero nunca le hicieron nada, al contrario. Eran alumnos, o eran algunos de los guerrilleros, pues eran gente muy ideologizada en aquel momento, y lo respetaron siempre. Por eso él apareció 10 días después, y el gobierno del presidente Luis Echeverría nunca cumplió las demandas de los guerrilleros en aquel momento. Otro caso impactante también fue el empresario Pedro Sarquís, de 70 años, también a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. El 30 de mayo de 1974 se había pagado su familia ya un rescate de 3 millones de pesos, y entonces estaba en cautiverio, y le dieron la noticia los guerrilleros de que él ya iba a ser liberado, y en el momento murió de un infarto. Entonces ellos tuvieron que dejar el cuerpo en una de las calles acá de Guadalajara, con un letrero en donde ellos no se responsabilizaban precisamente por esta situación. Y bueno,
Y otro dato también interesante que ocurre en aquella época es el 22 de enero de 1976. 6 prisioneros de la penitenciaría de Oblatos en Guadalajara, la penitenciaría también muy cerca del barrio de San Andrés, se dieron a la fuga. Los prófugos eran presos políticos, guerrilleros participantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Los nombres de los 6 integrantes que lograron huir en aquella ocasión: Antonio Orozco Michel, Álvaro Mario Cartagena López, apodado el Guaymas, José Natividad Villela Vargas, Enrique Pérez Mora, apodado el Tenebras, y Armando Escalante Morales, apodado el Loco, así como Francisco Espinosa, apodado el Flaco. Esta fuga, conocida como la Operación 29 de Mayo, fue un operativo militar de la guerrilla que tuvo lugar en la penitenciaría de Oblatos. Por cierto, ese edificio pues desapareció en pos de la modernidad. En Jalisco lo derrumbaron hace algunos años, pero esos fueron algunos de los hechos más notorios que llevó a cabo la Liga Comunista 23 de septiembre. Así es. Entonces, bueno, la situación también ahí es que el barrio de San Andrés dio para mucho también, porque de ahí surgió, hay un personaje, un académico que ustedes conocen muy bien en la Ciudad de México, a ver si no se enoja por comentarlo, pero bueno, si llega a escuchar el programa, que es el maestro Sergio Aguayo Quesada. Él perteneció a los vikingos, él perteneció a los vikingos en su época de estudiante. Él es de acá de Guadalajara, y él emigró a la Ciudad de México precisamente en el marco de toda esta situación que hemos descrito, todo este asunto que se daba entre los estudiantes, los guerrilleros, los grupos armados. Y pues bueno, es de todos sabidos que él se dedicó a la vida académica, simple y sencillamente. Pero es un dato interesante, que un personaje de la calidad académica del maestro Sergio Aguayo, pues también acá en Guadalajara, pues estuvo en sus épocas de juventud, cualquiera que salíamos, nos juntábamos con los compas de la esquina, pues no sabemos qué va a ser de ellos, y él participó pues en algún momento en los con el grupo conocido como los vikingos del barrio de San Andrés, mi estimado Julio. Así es, y seguramente este barrio de San Andrés, la verdad, yo creo que no es tan turístico, Gerardo. A mí me parece que quizás el único segmento que pudiera llegar a visitar esas colonias, pues son quizás aquellos que se sienten, en cierta forma atraídos o que congenian con los ideales de lo que fue estas guerrillas urbanas de los años 70 y 80 en México. Así es, fíjate, otro detalle que se nos estaba escapando, yo creo. A ver. La denominación de Liga Comunista 23 de septiembre fue porque había un cuartel en Maderas, en el estado de Chihuahua, y en 1965, el 23 de septiembre de 1965, un grupo de guerrilleros ataca este cuartel de Madera al ejército mexicano, allá en el estado de Chihuahua, emulando el asalto al cuartel Moncada de Fidel Castro en Cuba. Entonces de ahí viene la denominación de 23 de septiembre, por eso se llamó la Liga Comunista 23 de septiembre, por el asalto al cuartel de Madera en el estado de Chihuahua. Así es. Sí, y aparte ese evento fue, digamos, como decimos, como coloquialmente, muy seminal para estos movimientos, y más porque ese asalto fue llevado a cabo por maestros, por profesores, por gente que era totalmente estudiada. Sí, mira, hay todavía para la polémica en este sentido, siempre se acusó en su momento al entonces presidente Luis Echeverría, que siempre estuvo en contra de los estudiantes. Acá en Guadalajara, cuando en 1975 acribillan al fundador de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, a Carlos Ramírez Ladevic, el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara le había otorgado el doctorado honoris causa al entonces presidente Luis Echeverría. Después del asesinato de Carlos Ramírez Ladevic, se lo quitan, se lo retira a la Universidad de Guadalajara, y entonces, bueno, vienen una serie de diferencias. Entonces todo esto pues se denomina, después de los acontecimientos lamentables en Tlatelolco, en la Ciudad de México, de
1968, pues es cuando, como decíamos, surgen los grupos guerrilleros y viene la represión total del gobierno mexicano en aquel entonces, y bueno, pues era un enfrentamiento que estas situaciones no únicamente pasaron en México, pasaron en países latinoamericanos, y bueno, pues esta situación se da y es una situación de ataque a las juventudes, cuando los acusaban a los jóvenes de comunistas y los acusaban de que querían desestabilizar al país, y todo eso se enmarca en algún momento en lo que comentábamos la semana pasada con los grupos musicales. Efectivamente hablamos de un grupo en especial que fue la Revolución de Emiliano Zapata, que empezó como rockero, y por el asunto también de la represión que los alcanzaba en el ambiente artístico también tuvieron que cambiar su modo de hacer música, estilo. se fueron mejor a la música, se fueron a la música romántica para evitar situaciones como esas, ¿no? Así Hace es. unos días también hay que recordar que fue el aniversario de Avándaro también en el Estado de México, el 11 de todo septiembre. se enmarca en la represión a los jóvenes en aquella época. Así Esto es. es parte de la historia reciente que tal vez las nuevas generaciones pues o se les ha olvidado, o hay que recordarles todo lo que se vivió en nuestro país en aquella época, ¿verdad? En la historia reciente de México. Sí, totalmente, y no hay que recordar también el 11 de septiembre del 73, el golpe de estado de Pinochet, que derrocó a Salvador Allende, el primer gobierno socialista que fue elegido legítimamente en toda América Latina, y que también dio a mucha gente como para meterse más a este tipo de asuntos como el asunto de la guerrilla. Y nada más preguntarte por último, Gerardo Rico, como decía al principio, finalmente este programa tiene, aparte de un enfoque obviamente de muy particular histórico, también tiene el enfoque turístico. El momento que tú creas en que haya una especie de, digamos, yo entiendo que Jalisco tiene una tradición muy conservadora, es decir, conocemos las rutas, por ejemplo, las de las religiones, las que van allí a San Juan de los Lagos, por ejemplo. Entonces, jamás podríamos ver, yo creo, un destino turístico, digamos, de izquierda en Guadalajara, y más en particular en el barrio de San Andrés, ¿verdad? Pues sí, el barrio de San Andrés es caracterizado también por las festividades. Ahí hay un templo barroco de hace varios siglos, y bueno, se le reconoce al barrio de San Andrés precisamente en esa connotación religiosa, ¿no? Entonces se distingue, es uno de los barrios más viejos de la ciudad de Guadalajara, junto con Analco, Mezquitán, Mexicalcingo, pero el barrio de San Andrés guarda esa característica también, es de los barrios más viejos de la ciudad, pegado muy cerquita del municipio de Tonalá. Entonces, bueno, en esta zona urbana se le da mucho en la actualidad la connotación religiosa. Oye, antes de terminar, si me permites, ahorita que comentaste lo de el Salvador Allende, el expresidente en Chile, hay que remarcar que el 2 de diciembre de 1972, Salvador Allende vino a Guadalajara, hay un auditorio donde ahora es el Centro Universitario Guadalajara, muchos años conocido como Centro de Ciencias Sociales, el CUSH, el Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. Hay un auditorio que lleva su nombre, el Auditorio Salvador Allende, y el 2 de diciembre de 1972 estuvo aquí en Guadalajara, precisamente vino a México, pues estaba muy calientito todo lo de la Ciudad de México, y el presidente Luis Echeverría lo trae a Guadalajara. Hubo una conferencia muy famosa, a los que les interese esto, lo pueden encontrar en YouTube, el discurso del doctor Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara. Entonces, son datos muy interesantes que a veces se pierden pues con el tiempo, claro. Pero sí, Salvador Allende hizo un recorrido por Guadalajara y estuvo en la Universidad de Guadalajara el 2 de diciembre de 1972. Así es, Guadalajara también es importante en términos históricos, obviamente, y bueno, ya qué decir también de esta famosa guerra cristera de los años 20 también, que también tiene mucha de historia ahí en Guadalajara, Jalisco, mi querido Gerardo. Así es, como hablamos del asunto religioso, también ya en algún otro momento lo podríamos tratar si consideras, pero sí tiene sus matices, claro, que siguen siendo referentes y además polémicos entre mucha gente de la sociedad, tanto
en Guadalajara como en otros estados de la República, pero mucho de la religiosidad del centro del país, viniendo de la Ciudad de México, pasando por Querétaro y Guanajuato, entendería yo sociológicamente, pues se originó mucho de esto en el asunto de la guerra cristera. Así es, totalmente. Y bueno, el turismo religioso es en México uno de los más importantes, que ya también hablaremos en otra ocasión. Muchísimas gracias, Gerardo Rico. Buen día, un saludo a los amigos en Ciudad de México y pues estamos ahí esperando que ya no llueva tanto. También acá ha caído muy buena cantidad de agua y siguen los aguaceros, ¿verdad? Bueno, ahí cualquier mensaje que me llegue de Sergio Aguayo te lo hago llegar. Ya dijiste. Buen día. Cuídate mucho, gracias. Vamos a vámonos directamente a Consumo TIC y regresamos. Del tequila al mundial, con Gerardo Rico. Consumo TIC en vuelo a tiempo. La tecnología en tus viajes con Juan Carlos Villarroel. Muchas gracias, Juan Carlos Villarroel, periodista socio de Consumo TIC, por esta nueva colaboración, en donde ya hemos hablado de los pagos digitales, pero ahora cobra mayor relevancia en México, sobre todo porque vienen miles, millones de turistas el próximo año 2026 con motivo de este gran evento deportivo que es el Mundial, que se va a hacer en México, Estados Unidos y Canadá, pero bueno, nos importa más México. Buenos días, ¿cómo te va? Hola Julio, buenos días a tu auditorio. Efectivamente viene el Mundial y viene pues toda una oleada de turistas internacionales que están acostumbrados en sus países a pagar con tarjeta, pues, con medios digitales, con códigos, con código QR, con esta tecnología que le llaman el touchless, es decir, que pues, solo presentas la tarjeta y se toma el dato de la tarjeta. En fin, turistas pues sobre todo de países como de Europa, de Estados Unidos, del propio Canadá, pues que están acostumbrados a comprar todo con esa clase de tecnologías y esperan que México sea igual. Ojalá, esa es la expectativa que tienen estos turistas, pero luego esperemos que no los vayamos a dejar con un mal sabor de boca, porque como se menciona en una nota de Consumo TIC, 75.3% de los pagos mayores a 500 pesos todavía se hacen en efectivo, es una cantidad todavía brutal. Aquí en México seguimos sin utilizar los pagos digitales. Hay un montón de factores que motivan que la gente siga utilizando el efectivo. Pues hay una gran desconfianza sobre los pagos digitales porque, pues como decía la abuela, ¿no? La burra no era arisca. Y pues cuando a las personas las han defraudado en sus tarjetas de crédito, de débito, lo que sea, pues francamente prefieren no utilizar ese tipo de pagos. Y además, el 55% de la economía de México es informal. Entonces, pues estas razones explican por qué muchas veces las personas prefieren pagar en efectivo. Sin embargo, esta información que estamos publicando ahora en Consumo TIC tiene que ver con este tema y hay una plataforma de facilitación de pagos que se llama Adyen, que organizó una cosa muy interesante que se llama el Match Day. Match Day, con la idea de día de partido, digamos, que precisamente hablando del entorno de lo que significará el Mundial de Fútbol en términos de flujos de turistas, pues analiza cómo es que los servicios turísticos están o no disponibles para estos pagos digitales, sobre todo pensando en el turismo internacional. Sobre todo pensando en eso, efectivamente. ¿Y qué fue ahí lo que se dijo, Juan Carlos? Porque incluso se mencionó los servicios de hospedaje, pero bueno, también están otros servicios como restaurantes, por supuesto, los hoteles y hasta los pequeños comercios en algún sentido, porque finalmente los turistas van a llegar a la Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara, que son las sedes, pero van a querer trasladarse a otro lugar, incluso las transportadoras deberían de estar listas con pagos digitales. Es correcto. Fíjate que un par de personas que estuvieron ahí participando en este evento,
uno era representante de Airbnb y otro era representante de Volaris. Ellos dos dieron cuando se están presentando las circunstancias, pero en la práctica sí pasan. A ver, en el caso de Airbnb, por ejemplo, estamos acostumbrados a que Airbnb pues hay en grandes ciudades, hay en compiten más o menos igual que un hotel. Pero resulta que ahora hay una tendencia de que la gente está poniendo propiedades en renta a través de Airbnb, pues en ciudades pequeñas, incluso en pueblos donde no hay un hotel. Y entonces esto abre una posibilidad interesante de que haya turismo. Se necesita pues tener un cierto talante para ir y hospedarte en un lugar de esta naturaleza, pero hay gente que está dispuesta a hacerlo y que tiene la curiosidad de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con con una plataforma de esta naturaleza? Además de ofrecer los servicios de hospedaje, Airbnb también ofrece servicios de facilitación de pagos. ¿Qué pasa? Yo soy un comercio local en ahí donde dos o tres vecinos acaban de poner sus propiedades en renta y me puedo inscribir a esa plataforma de pagos para yo poder recibir pagos digitales con el pago de una comisión a esta plataforma. Sirve como cualquier otra plataforma bancaria o de facilitación de pagos, de las que hay muchas, la propia Adyen esta que organizó el evento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el turista que va y se hospeda en esta propiedad puede ir al comercio X que está pues a una cuadra y obviamente le van a decir, mira, ahí donde estás, a una cuadra tienes un lugar donde ir a comer muy rico y puedes pagar con tu tarjeta porque ese comercio, ese pequeño restaurante está ya inscrito en esta plataforma y ofrece estas posibilidades. Ahora, en materia de transporte, efectivamente, el representante de Volaris ponía el acento en un tema interesante. Como bien dices, el turista que viene a Guadalajara, a Monterrey, a la Ciudad de México, pues quizá quiere ir a otra parte. Entonces, va a ir a buscar una empresa aérea y donde espera que le reciban el pago en cualquiera de sus formas digitales y espera también que esa línea aérea tenga convenios con empresas de transporte terrestre que le ofrezcan esa misma posibilidad. Entonces, todo este ecosistema tiene que funcionar completo para que el turista internacional se sienta cómodo y no enfrente pues dificultades que no esperaba. Interesantísimo, sobre todo el caso de Airbnb en lo que mencionas y la gente que está poniendo nuevos departamentos en renta o viviendas en renta en lugares donde no hay hoteles. Y hay que entender también, Juan Carlos, que en el turismo, en el turismo en México es el principal, es el viajero nacional, los mexicanos viajando dentro de México, pero el segundo mayor mercado es de Estados Unidos y bueno, pues es efectivamente nuestro vecino y ellos son los que también utilizan las tarjetas de crédito como medios de pago. Sí, justamente es bien interesante que hay que tomar en cuenta el turismo extranjero en general y algunos datos nos dan pues la pista de cuál es la importancia de cada visitante. Por ejemplo, el turista estadounidense, el ticket promedio de las compras digitales de un turista estadounidense es tres veces mayor al del turista mexicano. Y en el contexto de este Match Day, se da también a conocer un estudio que se presenta por parte de esta empresa Adyen y encuentran algunos datos muy interesantes. Ejemplo, el turista suizo deja en promedio 34% más propina que cualquier otro turista internacional. Entonces ya sabemos a quién consentir a la hora de que se siente a comer en nuestro restaurante, ¿verdad? Y hay que darle también la posibilidad de que pague de manera digital. Todas estas opciones digitales pues evidentemente abren la posibilidad de captar más recursos por el turismo, porque, como decíamos en principio, el turista internacional está acostumbrado a pagar en su país con las formas de pago que se te ocurran, con un QR, con un touchless, con deslizar la tarjeta, con meterla en incluso con un código que les mandan vía redes sociales. Entonces, si las empresas turísticas comprenden que al turista internacional hay que darles la oportunidad,
pues evidentemente va a haber más eh, opciones de que gasten pues a nuestros bienes y servicios, ¿no? Y no nos referimos únicamente al hospedaje o al turismo en sí, también la gente quiere comprar cosas. Entonces, pues hay que tomarlo en cuenta también en las tiendas donde probablemente se acerca el turista internacional a buscar un objeto durante su estancia por el mundial. Claro, un souvenir cualquiera, hasta para esos temas, en algún momento algún turista podría decir mejor no pago. E incluso, Juan Carlos, por seguridad, efectivamente, uno no carga tampoco billetes, monedas, prefiere un medio digital, una tarjeta de débito, de crédito, lo que gustemos, y el teléfono incluso, pues, y bueno, pues es seguridad para el turista. Y hay que decirlo, las empresas turísticas, comercios, hoteles deben de entenderlo también de esa manera. Por supuesto, el hecho de guardar cantidades de efectivo en la caja registradora, pues obviamente pone vulnerable a un comercio, a una empresa de carácter turístico. Y por supuesto, pues el hecho de permitir los pagos digitales puede hacer esta diferencia en materia de seguridad. Es decir, desgraciadamente la delincuencia está muy activa y está pues muy pendiente de qué hace cada empresa. Ujú. Entonces, si el delincuente sabe que ahí no va a encontrar efectivo, pues no va a generar un robo de esa naturaleza, ¿no? Por lo menos no con la violencia de un robo armado para sacar el efectivo, sino que pues quizá recurra a la ciberdelincuencia, que es otro tema bastante complejo, por cierto, pero que corresponde a otra discusión. Así es. Bueno, pues ya sabemos ahora a los restauranteros a quienes deben de consentir cuando vengan los turistas y ojalá y nos toque Suiza, ¿no? En todo caso, jugar Exactamente. aquí. Ya veremos, ¿no? Ya veremos cómo se presenta las rondas eliminatorias y pues estaremos muy pendientes. Ojalá el sorteo beneficie al sector turístico en ese sentido y a los meseros, por supuesto. Muchísimas gracias, Juan Carlos Villarroel, periodista de Consumo TIC. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Gracias, Julio. En las redes sociales aparecemos como Consumo TIC y en nuestra página www.consumotic.mx. Cuídate mucho. Gracias, buenos días. Consumo TIC en vuelo a tiempo. La tecnología en tus viajes con Juan Carlos Villarroel. Ahí estoy. Gracias a Juan Carlos Villarroel que con esta nueva colaboración, interesante también lo que nos dijo sobre los pagos y esto de las propinas que, bueno, los suizos son los que dejan, son los mayores, que son gentiles a la hora de dejar las propinas cuando viajan a otros lugares. Muchísimas gracias a Juan Carlos Villarroel. ¿Cómo te va, Mario? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien, ya preparándonos para el próximo 16 de septiembre y me parece que el micrófono tampoco de Mario está abierto, así es que si nos echas, Pepe, la mano, por favor, y mientras... Hola, ahí estoy, ahí estás ya. ahí estamos. Perfecto, oye, fíjate que Vive Radio y Vuelo a Tiempo estuvieron presentes en una conferencia de prensa que fue bastante interesante, Mario, sobre todo por el hecho que el destino a donde abrió o va a abrir rutas Aeroméxico, que es hacia Puerto Rico, en la ruta Ciudad de México-Puerto Rico, una ruta bastante interesante, sobre todo porque aquí lo hemos comentado también, Mario, en algún momento, está, digámoslo, en boga gracias mucho a se me fue el nombre del cantante Bad Bunny, que también está haciendo muchísimas cosas por ese país, bueno, por decirlo de alguna manera, Sí. por esa isla, y bueno, está abriendo conciertos allí, está abriendo incluso una especie de promoción turística que pues ahora nos da una pequeña visión de que eso está dando resultado.
Y esta nueva ruta de Aeroméxico a Puerto Rico, yo creo que puede ser que tenga mucho que ver este hombre que a muchos no les gustan, pero que la verdad es una bomba. Sí, mira, fíjate que, bueno, pues aprovechando de hablar de este cantante, que bueno, pues la verdad, pues ya fue nombrado como el nuevo rey del pop, ¿no? Pero bueno, y que precisamente anda haciendo mucha promoción para precisamente Puerto Rico y está jalando bastante, y la gente, pues obviamente, pues está volteando a ver a Puerto Rico. Ajá. Y bueno, pues estuvimos, como tú dices, en la conferencia de prensa de Puerto Rico. La verdad es que un destino que a mí la verdad me parece muy paradisíaco, es muy bonito, tiene el clima es demasiado cálido, y pues también obviamente hay mucha naturaleza, todo es verde por allá. Y no se diga también pues, pues la comida y todo ello, ¿no? Entonces haz de cuenta que ahí pues precisamente pues la gente de Puerto Rico, bueno, pues obviamente la secretaria, lo que es algo señalado como tipo Secretaría de Turismo, pero en este caso de Puerto Rico, fueron a promover para todas las agencias de aquí de nuestro México, para todos los interesados que quieran ir precisamente a ese paradisíaco lugar. Sí, ahorita que estamos viendo esto de Bad Bunny, por ejemplo, hay notas que hablan sobre esto. Por ejemplo, dice: Puerto Rico saca rédito de Bad Bunny mientras miles viajan a la isla, sí, justamente para sus conciertos. Él está haciendo una residencia, lo que llaman una serie de conciertos, me parece que son más de 30, y es lo que yo creo que está generando muchísimo interés. Y bueno, esta nueva ruta que se va a abrir, ¿a partir de cuándo, mi querido Mario? Mira, antes, bueno, quisiera regresar a lo que viene de este tema, okay, pero haz de cuenta que Puerto Rico, obviamente, en colaboración o más bien en acuerdo con Aeroméxico, ajá, era lo que estaban comentando precisamente, que se van a abrir paquetes, uh-huh, y ese era el interés del cual tenían el compromiso con las agencias turísticas aquí de nuestro país, uh-huh, que bueno, la verdad sí, la mayoría de los que fueron agencias turísticas, y la verdad sí estaban muy interesados, cuando terminó la conferencia, todo el mundo se acercó, tanto con la agencia, con Aeroméxico, con los representantes de Aeroméxico, como también con los representantes de Puerto Rico. uh-huh. Estaban muy interesados, y bueno, esto se tiene pensado que ya a partir de a mediados, bueno, pues ya estamos a mediados y finales de septiembre, uh-huh, pues se pueden empezar a acercar a las agencias. O sea, es un plan que ya lo tenían desde cuando pero bueno, pues ya nada más hacía falta anunciarlo, y por eso hicieron la invitación para las agencias, para que ya empezaran a promover lo que es Puerto Rico. uh-huh. Así que a finales de este mes de septiembre y principios de octubre, pues ya van a estar en la apertura pues obviamente las invitaciones, y obviamente pues las agencias van a estar promoviendo todo esto. Así es, y lo que decíamos, bueno, estas residencias de Bad Bunny concluyen en este mes, pero yo creo que eso fue una especie de encender la mecha, sí, de lo que es el interés por Puerto Rico. Y bueno, yo insisto en esto, Mario, en el hecho de que en la prueba de ello, de que sí está dando resultados lo que está haciendo Bad Bunny en Puerto Rico, pues es esta nueva ruta. Exactamente, sí. Y bueno, no solamente estuvo ahí, representando lo que es Aeroméxico, sino también Delta Airlines. Okay. En colaboración conjunta también. Son socios, ¿no? Sí, son socios, exactamente. Y lo que buscan es generar paquetes. ¿Qué es lo que beneficia con estos paquetes para las agencias? Pues obviamente que los precios sean más baratos, porque no solamente contratas el avión de ida y vuelta, sino también el hospedaje allá en el hotel, depende de los destinos turísticos a los que tú quieras asistir. Okay. Y sí nos enseñaron, de hecho, el mapa, nos dijeron: miren, si quieren, aquí les mostramos el mapa donde pueden ustedes, las recomendaciones de ellos, la zona hotelera y todo ello, uh-huh, y obviamente diversas actividades que se pueden hacer, también las presentaron. Y la verdad, todo eso a mí me pareció muy interesante y padre, porque la verdad yo no conozco Puerto Rico, uh-huh, y de hecho, con una agencia que estaba ahí, una persona representante de una agencia con la que platicaba, me dijo que Puerto Rico lamentablemente no es muy visitado, pero con esta promoción que están haciendo, esperan que sí haya mayor apertura. Sí, es que puede ser una buena opción. Las islas del Caribe están echándole muchísimo dinero para
para el turismo. Lo hemos visto con República Dominicana, lo estamos viendo también con Jamaica, que vino a IBTM, y bueno, ahora este asunto de Puerto Rico, que también tiene mucho que está generando de interés en las agencias de viaje en México. Exactamente. Fíjate que también algo que tocaron y me pareció muy relevante es que fíjate que la gente de Puerto Rico, creo que también lo hemos visto en otras, ¿cómo se llama? Visitas, otras, invitaciones de prensa de otros lugares, admiran mucho a México. Pero ¿sabes qué? Para ellos, y lo dijeron y lo mencionaron claramente, que para ellos México es como que el ejemplo a seguir, porque como ven que México está haciendo promociones y está funcionando ese tipo de promociones, de alguna manera ellos con los artistas están llegando a un acuerdo, en este caso lo dijiste con Bad Bunny, para que de alguna manera por medio de conciertos y cosas que puedan ofrecer por medio de él, puedan también obviamente incitar a que asista la gente a este tipo de islas, ¿no? A este tipo de lugares. Y la verdad, pues es que sí suena muy atractivo y de alguna manera creo que con la alianza con la Secretaría de Turismo de aquí de la Ciudad de México, también de la misma manera se pretende promover a la Ciudad de México también en Puerto Rico. O sea, mientras unos van para allá, otros vienen para acá también. Sí, y en cierta forma lo que más nos interesa pues es atraer turistas al país, en este caso particular a la Ciudad de México, pero bueno, también nosotros somos viajeros, somos un gran mercado, Mario, para para el Caribe, y si bien lo decías, República Dominicana, ahora que estuvo en IBTM, sí, no fue en IBTM, creo que fue en Abastur, bueno, no, una de esas dos ferias que se hicieron apenas el mes pasado. El ministro de la República Dominicana llegó a decir que México es el maestro en cuestiones turísticas de República Dominicana. Entonces ellos han aprendido muchísimo de México y bueno, ahora Puerto Rico en cierta forma también lo está reconociendo, ¿no, Mario? ¿Qué más dijeron ahí en la conferencia? Mira, bueno, principalmente de la Ciudad de México dijeron que se había elevado más del 5% de la asistencia turística. Aquí en la Ciudad de México, que a pesar obviamente de todas las problemáticas que hemos presentado climáticas, por decirlo así, las inundaciones, pero también obviamente pues por la situación que estamos viviendo con la delincuencia y todo ello, dicen que las naciones latinoamericanas, en este caso Puerto Rico, se siente tranquilo, porque dicen que a pesar de eso ha habido muy buen trato hacia los turistas extranjeros, que simplemente pues es obvio, ¿no? O sea, si van a ir a un destino, pues tratan de concentrarte solamente en ese destino, y pues obviamente porque ese destino te está dando seguridad. Y que bueno, pues obviamente si tú estás planeando, como quien dice, salirte del lugar de donde tú ya habías planeado y todo ello, pues obviamente pues corres un riesgo, ¿no? Que es como todo. Entonces te lo reconocen de esa manera, pero pues también a la vez también se sienten preocupados, pero también dicen que es muy beneficioso obviamente que un destino turístico tenga este crecimiento, porque así se le da la atención que debe de ser. Porque si en caso alguno, como lo que hacen promociones extranjeras, que vamos de nuestro vecino del norte, de que no vayan a México, que no sé qué, se confía que todo lo contrario, más bien que sí hay que hacer más turismo precisamente para tener mayor vigilancia y cuidar más esos destinos turísticos. O sea, que el hecho de que, por ejemplo, si en un lugar hay mucha delincuencia o hay un problema XY de otros tipos o factores, y lo único que estamos haciendo es que se está haciendo hacia un lado ese destino turístico que puede ser muy potencial. Sí, yo creo que va a ser exitosa esta ruta. A mí me quedó la duda, Mario, a ver si tú la llegaste a cachar. ¿Va a ser un vuelo regular o va a ser un vuelo nada más por temporada? No, sí lo dijeron que va a ser en ambas partes. Sí, pueden haber solamente, si tú quieres agendar solamente puro vuelo y tú quieres allá armar a ver a donde tú quieras irte libremente, eres libre. O sea, no van a ser paquetes completos, van a ser nada más a lo mejor un vuelo con descuento, depende, obviamente por medio de Aeroméxico, que es el acuerdo que tienen, o un paquete completo, y sí, o sea, puedes tomarlo de forma regular o recurrente como tú lo gustes, pero al final de cuentas lo que se busca es que sí asistan a Puerto Rico, conozcan Puerto Rico y vivan la experiencia de todas las actividades que hay allá en Puerto Rico. Así es. Puerto Rico también es famoso aquí en México desde hace muchos años, obviamente,
pero me parece que Javier Solís tiene una canción que habla de Puerto Rico. ¿Estoy mal o estoy bien o la estoy volando? Ahí ahorita a ver si nos echa la mano Pepe buscando en Google, pero no creo que lo paso aquí. Ya nos va a comer el tiempo, pero bueno, no importa. Pero sí es una gran isla turística que sí vale la pena, yo creo que visitar todas las islas turísticas, Cuba incluso, Mario, ahora que estábamos hablando de una cuestión muy de izquierda. República Dominicana, obviamente, que le está echando también, como decíamos, muchísima carne al asador. Y bueno, pues ahora Aeroméxico está dando esta oportunidad a las agencias de viajes para llevar a cabo este intercambio de turistas que buena falta nos hace, Mario, también a la Ciudad de México, que bueno que también la Ciudad de México está haciendo su parte, ¿no? Sí, pues mira, a mí la verdad me pareció agradable el destino turístico. Obviamente, pues también el video muestra lo mejor de un destino y de un lugar, porque pues, obviamente se busca incitar a la gente para que puedan asistir y que, bueno, vayan a conocer Puerto Rico. Uh-huh. Pero fíjate que me di cuenta de algo. Puerto Rico, digo, pues, obviamente es un lugar pequeño en comparación de México. Claro. ¿Sí? Es un destino. En México, ¿cuántos destinos hay? Pues somos 30 y tantos estados, ¿no? Pero en cada estado hay como 3, 4 destinos. Pues hay un montonal. Entonces, la verdad es que, digo, yo creo que sí valdría la pena darse una vuelta a Puerto Rico, pasear, andar en la playita, buscar actividades y... Pues, ir al lugar donde nació Bad Bunny. Ándale. Y no sé, pues no sé, ver el fútbol también de los ticos. Ya ves que también son buenos. Pero el ticos es de Costa Rica. ¿Qué pasó? Perdón. Oye, En mi viejo San Juan se llama. En mi viejo San Juan. Canción de Javier Solís. Hablaron de ese precisamente, de San Juan, de mi viejo San Juan, dijeron. Uh-huh. Y precisamente lo mostraron también como un buen destino turístico. Así que pueden ir a pueblear. Está muy, 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 muy agradable el lugar. Uh-huh. Pues así es, pasamos de Bad Bunny a Javier Solís en un santiamén. Obviamente Bad Bunny pues es tremendamente mundialmente conocido. Javier Solís, bueno, pues más modestamente en América Latina, pero yo creo que es parte de esta idea, Mario, en todo caso, de que la música también ahora ya es indisoluble del turismo. Sí. Lo estamos viendo con los festivales. Simplemente el día de ayer, anoche fue el concierto de Oasis, Mario, que también va a dejar una derrama económica importante para la Ciudad de México gracias a este concierto. Y bueno, vienen mayores festivales para los próximos meses, ¿no? Exactamente. Pues muy bien, muchísimas gracias, Mario, por este reporte de Puerto Rico y la nueva ruta entre la Ciudad de México y, ¿qué será? ¿San Juan, Puerto Rico? Sí, ¿el aeropuerto? De hecho, sí, es ahí en San Juan. En San Juan de Puerto Rico. Exactamente. Perfecto. En tu viejo San Juan. El mío, ¿no? En el de Javier Solís. También. Oigan, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a Pepe que estuvo en los controles en esta última parte. Muchísimas gracias a Vive Radio, que ahora va a cambiar de nombre a Vive Julio. Me lo dijeron en la acá afuerita, porque me dijeron que hay ya varios conductores que nos llamamos Julio. De hecho, el que está en la entrada se llama Julio, me dijo. También. En el programa que viene, sigue un colaborador que se llama Julio. También se llama Julio. Un servidor es Julio. ¿Tienes un colaborador que también se llama Julio? Sí. No, hombre, ya. A partir de hoy es Vive Julio. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Acompáñenos el próximo viernes a vacacionar por México y el mundo. Esto fue Vuelo a Tiempo.